¿Cómo están todos? Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos de los Apóstoles capítulo 13, donde vamos a ver una iglesia misionera. Ustedes ya lo sabían, pero vamos a empezar un poquito para atrás en el capítulo 12, en el versículo 24 que nos quedó de la semana pasada. En Hechos capítulo 11 vimos el nacimiento de esta joven y pujante iglesia. Surgió por el testimonio de creyentes de Chipre, que estaban tan llenos del Señor Jesús que hablaban a todo el mundo y no se preocupaban de hablar también a los gentiles que se convirtieron. La iglesia de Jerusalén envió a otro chipriota a Antioquía, que está en Siria, y este era Bernabé, que fue quien reconoció que esta obra era una obra de Dios y que había que impulsarla, que había que apoyarla. Y él buscó un buen maestro y se acordó de Pablo, que estaba en Tarso, que no quedaba muy lejos de Antioquía. Buscó a Pablo y le trajo para Antioquía para utilizarlo como maestro allí en la iglesia. Y enseñaron durante todo un año acerca de Cristo, Pablo y Bernabé. Y el resultado fue que aquellos discípulos fueron los primeros en ser llamados cristianos, porque se parecían a Cristo. Luego leemos en el capítulo 11 que ellos mandan una ofrenda a Jerusalén porque han escuchado de la estrechez que está pasando en la iglesia en Jerusalén y deciden que sean Bernabé y Pablo, Bernabé y Saulo, los que llevarán esta ofrenda a Jerusalén. Y ahí entramos en el capítulo 12. Ellos mandan la ofrenda a Jerusalén, Bernabé y Saulo la llevan. Ahí encuentran que había muerto Jacobo a manos de Herodes y que Pedro también estaba preso y toda la iglesia estaba orando. Y esto es tan hermoso en el capítulo 12 que cuenta todo el panorama tan negro, tan triste en Jerusalén, pero dice, pero la iglesia sin cesar hacía oración a Dios por Pedro y Dios hizo un milagro. Y estaban todos atónitos, como escuchamos el jueves pasado. Pero Pedro es librado milagrosamente y al final del capítulo 12 vemos cómo muere este malvado Herodes. Y de esto nos habló la semana pasada Mauricio, y ahí conectamos. Mauricio nos habló de los caminos misteriosos de Dios, porque nadie entiende por qué tuvo que morir tan poco tiempo después de conocer a Cristo, después de empezar su ministerio, Jacobo, que no tuvo mucho tiempo en el ministerio. Y por otro lado, Pedro, que le iba a pasar lo mismo, fue librado por Dios, porque Dios libra a uno y a otro no, nosotros no lo sabemos. Pero los caminos de Dios son más altos que los nuestros, esto sí sabemos, y Dios no comete errores. Vimos los caminos de Dios, las armas de Dios, sobre todo la oración, que tuvo una tremenda contestación en el capítulo 12, y vimos la justicia de Dios. La justicia de Dios siempre llega. A veces no en nuestro tiempo, a veces no en los tiempos que nosotros quisiéramos. Pero la justicia de Dios siempre se cumple. Y así también en la vida de Herodes, este hombre tan malvado que había perseguido tanto la iglesia recién formada. Y este hombre muere una agonía horrible. La justicia de Dios se cumple siempre. Pero, dice ahí en el versículo 24, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba en los corazones. No es que cada vez había más Biblias, capaz que esto también, pero la palabra de Dios sembrada en los corazones se multiplicaba y había cada vez más creyentes. Herodes se fue, pero la palabra de Dios se quedó. Los enemigos de la palabra de Dios pasaron uno tras otro a través de la historia, pero la palabra de Dios continúa, porque dice el apóstol Pedro, toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba, sécase
La hierba cáese, la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que le fue predicada. 1 Pedro 1, 24 y 25. Y ahora me pregunta, ¿qué es la otra cosa que permanece? Piensen un poco. La palabra de Dios permanece para siempre, pero hay otra cosa que permanece para siempre. Son aquellos que hacen la voluntad de Dios, que ponen en práctica la palabra de Dios. Tú y yo permanecemos para siempre. 1 Juan 2, 17. Luego el versículo 25 del capítulo 12, Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, habían entregado la ofrenda, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Juan era un sobrino de Bernabé, hijo de posiblemente la hermana de Bernabé, María, que era la mujer que tenía la casa en Jerusalén donde la iglesia se había reunido para orar por la liberación de Pedro. Así que posiblemente también Saulo y Bernabé estuvieron en aquella reunión de oración, aquella noche que Dios hizo este milagro tan tremendo. Y ahora el hijo de la dueña de la casa, el sobrinito de Bernabé, va con ellos en el primer viaje misionero. Así que estamos de vuelta en Antioquía, va con ellos a Antioquía, todavía no sabemos nada del viaje misionero. Regresan a Antioquía, capítulo 13. Y en esta congregación nueva compuesta de judíos y gentiles, ahora en el capítulo 13 vemos el crecimiento extraordinario que tuvo esta congregación. Después de que Pablo y Bernabé estuvieron un año enseñando allí, leemos el versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Era una iglesia fuerte, que ya no dependía solamente de Bernabé y Saulo, sino que había producido sus propios líderes. Había profetas. El que profetiza, dice 1 Corintios 14, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Había hermanos que podían hacer esto en la congregación de Antioquía. Un diverso grupo de hermanos. Ahí estaba Bernabé, por supuesto, Simón, el que se llamaba Níger, el negro. Hasta tenían apodos para los hermanos. También se llevaba esta congregación. Lucio de Cirene, que es Libia, venía de África también. Manaén o Menahem, un judío, que se había criado junto con Herodes el tetrarca, era el tío del Herodes que acaba de morir. Herodes el tetrarca fue aquel Herodes que entregó al Señor Jesús para ser crucificado o que lo devolvió a Pilato. Y también allí estaba Saulo. Sacando números, Herodes el tetrarca nació en el año 20 a.C., estamos ahora cerca del año 40, así que estos hermanos tenían alrededor de 60 años, no eran los más jóvenes, pero eran hombres firmes en el Señor. Era una iglesia fuerte, que ya no dependía solo de Pablo y de Bernabé. Había profetas, había maestros, hombres maduros y aptos para enseñar a otros. Eran hombres espirituales, porque leemos en 11:24, Bernabé era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y de Pablo leemos lleno del Espíritu Santo. Sabemos que cada creyente tiene el Espíritu Santo en su corazón, porque si no fuese así, dice Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que cada creyente, el día que creyó, fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y ese día también fue bautizado por este mismo Espíritu en el cuerpo del Señor Jesús. Forma parte de la iglesia que existe en todo el mundo y en todos los tiempos. Pero cuando la Biblia habla de la llenura del Espíritu, no habla de nuestra condición, de nuestra posición en Cristo, no habla de la seguridad de salvación, habla de nuestra condición actual. Ser lleno del Espíritu, dice Efesios 5:8. ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, para estar llenos del Espíritu no puede haber otras cosas.
que ocupen este lugar que tendría que ocupar el Espíritu Santo. Y ser vacíos de nosotros mismos, de este que yo puedo, que sea Dios el que pueda. En Colosenses 3 encontramos un versículo que es idéntico al de Efesios 5:18, pero hay un cambio. En vez de decir ser llenos del Espíritu, dice la palabra de Cristo more en abundancia entre vosotros, como si fuese un sinónimo, ser llenos del Espíritu Santo y ser llenos de la palabra de Dios. La iglesia necesita líderes llenos del Espíritu Santo, líderes que aman, que obedecen, que conocen y que vivan la palabra de Dios. ¿En qué estaban ocupados estos líderes en Antioquía? Lo leemos en el versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando servían al Señor. Estaban cuales sacerdotes sirviendo a Dios. No estaban ocupados con cosas triviales, sino estaban sirviendo al Señor con sus oraciones, sirviendo a la iglesia, ministraban al Señor. Y es una tremenda lástima que muchas veces lo urgente ocupa el lugar de lo importante. Y ya fue así en Hechos capítulo 6, donde leemos: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Era una cosa buena servir a las mesas, pero no podía esto reemplazar lo más importante. Buscad, hermanos, a quienes encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Orar y enseñar la palabra. Este era lo más importante que podían hacer los líderes en Antioquía, y lo hacían. Es importante que todos tengamos un corazón ardiendo para el Señor. La palabra ministrar, en este contexto, es liturgeo, que viene de liturgia, y es servir como un sacerdote. Esta palabra liturgia antiguamente significaba un oficio público que uno ejercía a su propia expensas. Tenías que pagarte tu propio sostén. Y así también es en el servicio del Señor. El servicio del Señor nos cuesta. Y yo recuerdo muy bien una conferencia donde habló Roberto Puñales y dijo: cuando yo pongo en la ofrenda, luego no tengo más, sino tengo menos. Y tiene que ser así. Así también lo veía el rey David, cuando él dice: no sacrificaré holocausto que nada me cueste. El servicio del Señor es una entrega al Señor. Y dice primera de Pedro capítulo 2, versículo 5: vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Este es nuestro servicio, nuestro liturgeo, ministrando a Dios. El ayuno aparentemente era habitual entre los hermanos en Antioquía. No como un método de mortificar la carne como hacían en el tiempo medieval, ni tampoco un método para escalar en la escalera religiosa, sino como resultado de una pasión por las cosas de Dios. En el relato donde el Señor Jesús se encuentra con la mujer samaritana junto a la fuente, leemos en Juan capítulo 4, Jesús les dijo a sus discípulos que cuando le encontraron, dijeron: ¿no vas a comer? Y él dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Estaba tan compenetrado con lo que tenía que hacer en este momento el Señor Jesús, que se olvidó de la comida y tomó tiempo para estar con esta mujer samaritana y para alcanzar a todo el pueblo que luego salía para encontrar al Señor Jesús. Este texto que habla del Señor Jesús que no come por amor a esta señora, por amor a los perdidos,
es todo un contexto misionero. Luego leemos, ¿no decís vosotros, en el mismo capítulo, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Ustedes se acuerdan quizás aquella conferencia con Gerardo Ferace, donde él contó, imagínate estos turbanes de estos samaritanos, que tenían en la cabeza todos blancos, y salían ahí por las laderas, acercándose al pozo de Jacob. Era todo blanco, lo que ondulaba. La mies está blanca, lista para ser cosechada. Acá tenemos entonces una iglesia joven en Antioquía, pujante, con fuerte fundamento en la palabra de Dios, una iglesia donde los miembros han madurado hasta ser maestros de la palabra. Una iglesia también que ora apasionadamente, y allí habla y conduce el Espíritu Santo. Y dijo el Espíritu Santo, versículo 2, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Nuevamente la iglesia ora apasionadamente por estos 2 hombres. Ya habían orado y ayunado. Habló el Espíritu Santo, vuelven a orar. Y luego envían a estos 2 hombres. Son enviados por el Espíritu Santo, no por la iglesia. La iglesia, en obediencia, los suelta y hace más que soltarlos. La iglesia se identifica con ellos, por eso les imponen las manos, como señal de identificación. Es la iglesia misma que es activa en la misión, representada por estos 2 hermanos. La iglesia los deja ir, pero no para que desaparezcan nomás. Sigue el vínculo con la iglesia encomendante. Cada vez que termina su viaje misionero, Pablo regresa a Antioquía y relata todo lo que el Señor ha hecho. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, versículo 4, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Chipre era la tierra de Bernabé, y cuánto habrá gustado a Bernabé justamente empezar a evangelizar allí en su propia tierra. Y llegados, versículo 5, a Salamina, que es el puerto más cercano a la costa de Siria, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. El sobrino también los acompañó en este viaje misionero. No había sido enviado por el Espíritu Santo, pero los acompañó para aprender. E iban de sinagoga en sinagoga mientras cruzaban la isla. ¿Por qué iban a las sinagogas? Bueno, ahí había gente que conocía la palabra de Dios y tenían un punto donde arrancar para explicarles que el Señor Jesús es el prometido de Dios, es el Mesías de Israel, es aquel que nos libra de nuestros pecados. Eran hombres y mujeres con conocimiento bíblico, así que una vez convertidos eran instrumentos muy valiosos en las manos de Dios. Ni bien comienza a predicar en Pafos, que es al otro lado de la isla, comienza también la oposición. Si Dios obra, el diablo no descansa. Comienza la oposición externa, de afuera. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta, judío, llamado Bar Jesús, hijo de Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre. Su nombre significa algo como sabio en árabe, y es lo que también fueron llamados los sabios de Oriente o los magos de Oriente. Era un mago, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar
los caminos rectos del Señor? En el capítulo 12 vimos a Herodes que buscaba su propia gloria, sirviéndose a sí mismo. Vimos los creyentes en Antioquía que ministraban al Señor. Y aquí vemos a este mago, Elimas, sirviendo al diablo. Uno puede servirse a sí mismo, uno puede servir a Dios, y uno también puede servir al diablo, lo que hacía Elimas. En realidad, cuando uno se sirve a sí mismo, está haciendo las obras del diablo. Pablo llamaba a Bar Jesús, que significa hijo de Jesús o hijo de salvación, hijo del diablo, porque estaba haciendo la obra del diablo. Y él lo llamó también enemigo de toda justicia, porque ignoraba la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sujetó a la justicia de Dios. Romanos 10:3. No hay conversión sin arrepentimiento. Este hombre, con un nombre tan precioso, hijo de Jesús, hijo de salvación, era un religioso, pero no conocía la salvación en Cristo Jesús. Llevaba el nombre de Jesús, pero no conocía a Jesús. No hay conversión sin arrepentimiento, sin soltarse de la propia justicia. No sabemos cuáles eran los métodos de Elimas para apartar de la fe al procónsul, pero cierto es que él embarraba la cancha. Y dice Pablo, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Es lo contrario de lo que hacía Juan el Bautista, que enderezaba el camino. En Isaías 40, versículos 3 y 4, leemos: Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. ¿Y cómo lo hacía Juan el Bautista? Llamando justamente al arrepentimiento, mostrando a las personas que su estilo de vida, su moral, todo su ser estaba bajo el juicio de Dios. Y él decía: arrepentíos, porque el reino del cielo se ha acercado. Un mensaje muy contrario al de Elimas y al mensaje que muchas veces escuchamos hoy. Tú en lo fondo sos bueno, Dios te quiere como sos. Sí, Dios nos quiere como somos, pero Dios no quiere cambiar, no nos quiere como que sigamos como somos. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que cambiar 180 grados. Esta es la conversión. El juicio que Pablo anuncia aquí a Elimas es también una figura tipológica de lo que ha pasado a la nación de Israel. Dice en el versículo 11: Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él, sobre Elimas, oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. El Hijo de Salvación, este Bar Jesús, resiste la gracia de Dios y es enceguecido por un tiempo. Y este acontecimiento da la ocasión para que el gentil Sergio Paulo se convierta. Y así también ha llegado la salvación a los gentiles por la incredulidad del pueblo de Israel. Eso nos habla Romanos capítulo 9 a 11. Y la nación de Israel fue endurecida por un tiempo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Este primer milagro que vemos acá en Pafos fue la obra del Espíritu Santo. Pablo en este momento supo exactamente qué decir. No fue algo que él inventó. Fue el Espíritu Santo que le dirigió a decir estas palabras. Y Dios confirmó estas palabras. El procónsul creyó, impactado por el milagro, no tanto. Impactado por la doctrina
del Señor. Lo que realmente obra la conversión es la palabra de Dios, la simiente del nuevo nacimiento. Dios confirmó su palabra con un milagro, pero fue la palabra de Dios sembrada en este corazón de Sergio Paulo, cobró el cambio, cobró la conversión. Versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, que está en la costa de Turquía. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y nosotros no sabemos por qué Juan de repente quiso volver, pero este fue el segundo contratiempo en este viaje misionero. Primero la oposición externa y ahora problemas internas. ¿Cuáles fueron los motivos para volver? No lo sabemos, pero quizás eran los peligros de aquella cordillera del Tauro, un paisaje montañoso muy agreste, donde además había ladrones, donde había trechos muy largos para caminar y caminar y caminar, montaña abajo, montaña arriba, a veces sin encontrar un lugar para comer. Si necesitabas ayuda, no había ayuda cercana, y encima había ladrones. Capaz que fue esto, capaz que extrañaba a su mamá, a María, o simplemente estaba desanimado. Cierto es que faltaba madurez todavía en este joven Juan Marcos. Y este hecho provocaría más adelante la separación entre Pablo y Bernabé. Pero ahora los dos siguieron y Dios bendecía su viaje. Muy interesante también que a partir de ahora Pablo o Saulo es llamado siempre Pablo. Era en aquel entonces muy común que los judíos tuvieran un nombre hebreo y un nombre romano, pero en el caso de Pablo es sumamente interesante. Este descendiente de la tribu de Benjamín, de donde venía también el rey Saúl, de este rey tan hermoso, grande, alto, fuerte, y él llevaba el nombre de este rey, y ahora lo cambia por Pablo, que significa pequeño, el más pequeño de los apóstoles en sus propias palabras. Pero en él Dios era poderoso, lleno del Espíritu Santo. Ahora Pablo y Bernabé continuaron su viaje a Perge y Dios los bendijo. Tuvieron mucho fruto en este viaje. Pero, ¿qué hacemos nosotros cuando viene oposición, cuando vienen los contratiempos, cuando viene la oposición de afuera, los problemas de adentro? ¿Nos desanimamos? ¿Reaccionamos emocionalmente? ¿O podemos seguir firmes, ministrando al Señor, llenos del Espíritu Santo? La oposición siempre nos afecta más cuando la obra es nuestra, cuando lo que se critica es nuestro desempeño, cuando ponen en tela de juicio nuestros resultados, cuando nos abandonan en lo que a nosotros nos es importante. Pero si hacemos la obra del Señor, si ministramos a Él, entonces cuando viene la oposición es Él el que tiene el problema y Él también tiene la solución. Él tiene la salida, nos dará la gracia de reaccionar espiritualmente y no emocionalmente. Vimos acá en este capítulo 13 una preciosa iglesia misionera. Misiones siempre comienzan en el corazón de Dios. Y Dios usa iglesias donde se ejercen los dones, iglesias donde los hermanos le sirven, le ministran a Él, donde la palabra de Dios mora abundantemente y es obedecida, donde los hermanos oran y están llenos del Espíritu Santo. Seguramente tú también anhelas una iglesia así, ¿verdad? Bueno, esto comienza contigo y comienza conmigo. Que Dios te bendiga en esta semana.